Damos entonces el paso al organizador de este ciclo de conferencias, el señor Álvaro Ponce. Bienvenidos todos, feliz de estar acá como bien decía. Esta última semana hemos estado entonces invitando a la gente con todo el entusiasmo, con todas las ganas de poder llevar la ciencia a ustedes, acercarla con un lenguaje técnico, científico para los más profesionales, pero también pudiendo traducir este lenguaje para que la persona que tiene la patología o que tiene relación con el ejercicio o algún familiar y quiera aportar, también lo pueda entender y lo pueda aplicar en su vida. Para nosotros muy, pero muy importante de que ustedes, su bienestar, vaya mejorando cada día con el pasar del tiempo y de la gente que los rodea. Eso, bueno, agradecer por supuesto a los colaboradores. Tenemos los colaboradores de la Universidad de Magallanes, Unidad de Deportes de la Universidad de Magallanes también, IPE Chile, ¿ya? Temuco, y tenemos la clínica ICOS. La clínica ICOS también, un centro oncológico, donde está Nicolás San Martín, que va a ser nuestro expositor en este momento, quien va a hablarnos entonces de cáncer, quien interviene en los pacientes oncológicos con ejercicio. Ahí va a explicar cuál es el fin y un fin protagónico del ejercicio. Antes de comenzar, quiero hacerle un pequeño contexto para la gente que no tiene mucha relación con los conocimientos científicos, hacerle en un minuto una introducción, o menos, una introducción a lo que es, dónde vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando entonces del cuerpo humano. ¿Ok? Y el cuerpo humano está compuesto, como todos sabemos, de órganos. Y esos órganos están compuestos, están constituidos de células pequeñitas que todas esas células van a conformar un órgano determinado. Cuando hablo de un órgano puede ser un hígado, páncreas, músculo esquelético, el músculo que nosotros controlamos voluntariamente, que nosotros podemos contraer voluntariamente. Entonces, tenemos el cuerpo humano, vamos a hacer una persona, acá, con el cuello un poquito largo, tenemos el cuerpo humano. Para el dibujo no soy muy bueno, ¿ya? ¿Ok? ¿Se ve? Y acá tenemos distintos órganos, como un páncreas, el músculo esquelético, ¿sí? Y esos órganos están compuestos de células. Vamos a enmarcar las células como un círculo. Dentro de ese círculo tiene otro círculo chiquitito que es el núcleo donde está nuestro ADN. Entonces, en todas las conferencias van a estar hablando de la interacción de los órganos y qué es lo que sucede dentro de las células del músculo, por ejemplo, de este músculo que está acá o cualquiera del músculo esquelético, y vamos a estar hablando de lo que ocurre cuando hablamos de metabolismo dentro de la célula. Cuando hablamos de fisiología, generalmente estamos hablando de algún aspecto fisiológico en la interacción entre un órgano y otro órgano, ¿ok? Entonces, más que nada para introducir de forma bien general y puedan entender entonces y contextualizar y visualizar a cada uno de nuestros profesionales que les va a estar explicando y mostrando la evidencia que existe hoy en día respecto entonces a la relación del ejercicio, la condición física y en este caso el cáncer. Le doy el pase entonces a Nicolás. Muchas, pero muchas gracias, Nicolás, por estar acá, por querer aportar un poquito a la sociedad y, por supuesto, a la Fundación Abrázame, que es a quienes incitamos a la gente que está viendo este video en vivo, vayan haciendo su donación desde 1.000 pesitos voluntario a esta fundación que va en ayuda de los niños más desamparados de nuestro país. Nico, te dejo a ti. Hola, hola, sí, gracias por la invitación, Álvaro, a Metabólica y en pos de la Fundación Abrázame, y agradecer a todos los que están en transmisión viendo esto y que les interesa un poquito, ya sea porque padecen la patología o tienen algún familiar o son profesionales del área y quieren saber un poquito más de las actualizaciones o de lo que se está trabajando hoy en día. Entonces, bueno, yo soy profesor de educación física, actualmente me encuentro realizando un magíster en fisiología clínica del ejercicio y me desempeño ya hace más de 2 años trabajando especialmente en pacientes con cáncer o problemas metabólicos, ya sea con hipertensión o diabetes, en un programa que se fundó en la clínica ICOS hace
poco más de 2 años. Y ahí estamos trabajando con pacientes oncológicos. Entonces hoy día les voy a hablar efectivamente de eso y de las actualizaciones y de todo lo que tiene que ver con el cáncer, sus orígenes y cómo el ejercicio puede ser beneficioso para cada uno de estos pacientes. Entonces, vamos a la segunda imagen. Entonces, vamos a dividir la presentación en 3 bloques. En el primer bloque vamos a hablar un poquito de la epidemiología del cáncer, de los factores de riesgo, que algunos son modificables y otros ya son genéticos, que no tenemos la manera aún de poder modificarlos. Después vamos a ver todas las vías de señalización en las cuales el ejercicio actúa sobre el tumor y sobre el ambiente tumoral. Y finalmente vamos a repasar un poquito qué es lo que se está haciendo, qué modalidad de ejercicio se está aplicando a nivel mundial en el ejercicio este último tiempo. ¿Okay? Siguiente imagen, entonces. Aquí tenemos un mapa mundial donde nos enseña y nos muestra, estos fueron los últimos datos sobre el cáncer, y nos dice que los países que están en azul más oscuro son los países en los cuales el cáncer es la primera causa de muerte, ¿ya? Y mientras se va aclarando, va como segundo lugar, tercer lugar, hasta quinto lugar en prevalencia de muerte en ese país, ¿ya? Podemos ver que en Chile la primera causa de muerte es el cáncer. Y el 70% de las muertes por cáncer se registran en países con ingresos bajos y medios. Y esto tiene relación porque esos países precisamente no tienen ya sea la infraestructura para diagnosticar a tiempo el proceso tumoral, o el ingreso del país socioeconómico impide a las personas optar por un tratamiento adecuado, ya sea quimioterapia, radioterapia o las mejores drogas no están disponibles. Entonces se hace muy difícil y por eso la prevalencia de la muerte en pacientes oncológicos es mucho mayor. ¿Ya? Siguiente imagen. Podemos ver acá, en este estudio, quería definir cuánto de la incidencia o la aparición de nuevos cánceres corresponde a estos factores modificables y a factores genéticos que no son modificables y que no los podemos manejar. Entonces, concluyo este estudio de que solamente entre el 5 y el 10% de la iniciación de un cáncer corresponde a factores genéticos no modificables. O sea, es bastante bajo. En algunos estudios se le denomina como la mala suerte de que, claro, producto de mi genética o de alguna malformación genética, yo desarrollé un cáncer. ¿Ok? Pero vemos que solamente un 5 o un 10% de la totalidad, entonces es bastante poco. Y todo lo otro, entre el 95 y 90% de un inicio de un proceso tumoral, es producto de factores modificables. Entre ellos, el principal es la dieta junto con el cigarrillo, el alcohol, sobrepeso, inactividad física, mala capacidad física, entre otros. ¿Ya? Y esta diapositiva es bastante interesante porque acá ni siquiera se menciona el ejercicio. ¿Ya? Podemos ver que dentro de estos modificables, el alcohol, obesidad, dieta, pero no se nombra el ejercicio. ¿Ya? Y eso ya ha ido cambiando un poquito porque esta diapositiva es un poquito vieja, esta imagen que están viendo acá. Vamos con la siguiente entonces. En esta imagen es una página bastante interesante, ahí arribita sale el nombre de la página, donde recolecta todos los datos de muerte, ya sea de cáncer o de cualquier otra patología asociada a nivel mundial. Entonces uno puede ir buscando en Chile, quiere buscar cuántas mujeres mueren o cuántas mujeres tienen factores de riesgo, etc. Es muy interesante. Y aquí lo que quise comparar es de cómo cambió la mortalidad en Chile desde los años 90 hasta el 2017, que es la última encuesta nacional de salud. Con esos datos se trabaja ahora. Y vemos cómo por décadas, por 20 o 30 años, las enfermedades coronarias fueron la principal causa de muerte en Chile. Pero eso, la última encuesta cambió. Ahora ya no son la principal causa de muerte, sino que el cáncer es la principal causa de muerte en Chile y en varios otros países. ¿Ya? A nivel mundial, como promedio, el cáncer todavía es la segunda. Pero eso es muy probable que en los próximos años vuelva a cambiar y ya sea la primera a nivel mundial. Vamos con la siguiente. Este estudio salió hace poquito, salió este mes de julio,
y nos muestra, fue parte de una batería que se desarrolló en varias partes del mundo, en Estados Unidos y en Brasil, etcétera, y querían ver la incidencia del cáncer y la mortalidad, y cuánta de esta incidencia o la aparición de nuevos cánceres corresponde a factores modificables, ¿ya? Y cuánta mortalidad corresponde a factores modificables. Esto fue desarrollado en Chile y nos dice que el 30% de los nuevos cánceres fueron producto de estilos de vida no saludables. O sea, aquí solamente definieron 5 estilos de vida no saludables, que fue el cigarrillo, el alcohol, la dieta, el sobrepeso y la inactividad física, ¿ya? Solamente estos 5. Dejaron de lado los demás factores modificables y se concentraron en estos 5 estilos de vida no saludables y definieron que el 30% de los nuevos cánceres por año se deben a ellos. Es importante recalcar la diferencia entre inactividad física y capacidad física. ¿Ya? Aquí solamente definieron inactividad física. En cambio, yo puedo ser una persona activa físicamente porque cumplo las recomendaciones mundiales de la OMS, pero puedo tener una mala capacidad física y por ende voy a tener un factor de riesgo igual y voy a tener mayor probabilidad de mortalidad, etc. Entonces, acá es importante tener esa diferencia en cuenta. Siguiente imagen. Aquí ya relacionado a la mortalidad de los cánceres por año, que en Chile el año 2018 fueron 28.010 muertes, de las cuales el 36% fue producto de estos 5 estilos de vida no saludables. Entonces ya podemos ver un poquito la importancia que tiene cambiar o tratar de modificar el estilo de vida de nuestros pacientes, ya que podríamos evitar un 36, un 40% de las muertes anuales por cáncer, que vendrían siendo casi 11.000 muertes al año producto de esto. Siguiente imagen. Entonces, un poquito de resumen de los datitos, entre el 20 y el 40% de la incidencia y muerte por cáncer se debe al sedentarismo y la obesidad, que es principalmente lo que nos podemos enfocar, y la capacidad física. Aquí tenemos un pequeño esquema en el cual podemos ir viendo ya a resumen lo que vamos a ver después, donde nos dice que el ejercicio tiene acción en diferentes tipos de órganos o en diferentes tipos de vías de señalización, desde el adipocito más pequeño en el tejido adiposo, en la grasa, hasta ya la estabilidad del genoma o del ADN humano, ¿ya? Entonces puede pasar por la inflamación, donde disminuye la inflamación, disminuye los factores de crecimiento, aumenta la sensibilidad a la insulina, hace nuestro metabolismo más eficiente y con todo eso va a disminuir todos los factores de riesgo de padecer un cáncer o de la mortalidad por cáncer, ¿ya? Siguiente imagen. Entonces ya ahora viéndonos un poquito más a las vías de señalización del cáncer, cómo podemos ayudar ya sea al inicio, durante la quimioterapia o al ambiente tumoral. Hay 3 aspectos clave que se desarrollan ya sea en cáncer o en cualquiera de las patologías que tienen que ver con el metabolismo, en las cuales hay una inflamación de bajo grado, sistémica, constante, hay una incapacidad metabólica y el sistema inmune está deprimido, por lo tanto está bajo y eso es perjudicial ya sea para cualquier paciente y especialmente para los pacientes con cáncer. Entonces el ejercicio puede actuar en cualquiera de estos 3 ejes de acción, ¿ya? Siguiente imagen. Vamos a empezar con lo que es inflamación. ¿Cómo el ejercicio puede lograr disminuir la inflamación sistémica del cuerpo en un paciente con cáncer o en un paciente obeso o con exceso de grasa, ¿ya? En todos ellos está presente este factor y vemos en el lado izquierdo de su pantalla, pueden ver un tejido adiposo normal, el cual funciona de manera normal, ya sea factores preinflamatorios, antiinflamatorios, célula inmune, como los natural killers, que los vamos a ver más adelante. Todo funciona de manera correcta como un órgano sano, endocrino, y nos sirve para utilizar nuestra energía posteriormente. Y también en el lado derecho vemos ya un tejido adiposo, una persona obesa la define en este caso, pero también puede ser el caso de una persona que tiene sarcopenia, baja capacidad muscular, y un exceso de grasa, pero no necesariamente va a tener un IMC alto, ¿ya? Eso quiero dejarlo en claro. Entonces, este tejido adiposo que se muestra al lado derecho es un tejido adiposo defectuoso y podemos ver a simple vista como cada adipocito, cada circulito ya es mucho más grande en volumen y en cantidad,
¿ya? Y esto provoca un desbalance y provoca una inflamación, y este tejido comienza a atraer nuevas células inflamatorias, proinflamatorias, y a bloquear las señales del sistema inmune. Entonces aquí nos vamos a adentrar un poquito a lo que son las citoquinas. Las citoquinas son proinflamatorias o antiinflamatorias. En el caso de esta persona obesa, la producción de estas citoquinas proinflamatorias va a promover la progresión de los tumores. Además, estas citoquinas van a activar la transcripción de factores como NF-kappa beta, STAR3 y APT1, ¿ya? Que son todos factores de crecimiento que promueven la proliferación y la supervivencia de las células malignas del cáncer, ¿ya? Y particularmente las citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y la TNF alfa, que son las que muestran ahí en el cuadrito en la parte de arriba de la derecha, son secretadas como células o en respuesta inmune a las células cancerígenas, y también cuando el tejido adiposo es defectuoso o ante una herida o un tratamiento. Incluso hay ciertas drogas o ciertos tratamientos contra el cáncer en las quimioterapias que actúan promoviendo y aumentando estas citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Ejemplo, el tamoxifeno, que se ocupa comúnmente en los tratamientos con cáncer. El tamoxifeno aumenta la producción y liberación de las citoquinas de interleuquina 6 y TNF-alfa, ¿ya? Por lo cual va a aumentar la formación de este nicho tumoral y tiene un importante rol en la metástasis y la angiogénesis, ¿ya? Entonces podemos ver, por eso de repente los pacientes con quimio tienen estos efectos en que no se sabe si ataca a la célula buena o a la célula mala, sino que ataca a todas, ¿ya? Y podemos ver un efecto secundario que es aumentar la inflamación sistémica, que es lo que queríamos evitar. Siguiente imagen. En esta imagen vamos a ver cómo esta liberación, es bastante simple esta imagen, pero muy explicativa, ya que la liberación de estas citoquinas proinflamatorias, como el TNF-alfa, que es factor de necrosis tumoral, y la interleuquina 6, llegan al torrente sanguíneo, activando una cascada inflamatoria que finalmente puede llegar a cualquiera de los órganos, en este caso representado por el hígado, y el hígado libera la proteína C reactiva, que es una proteína inflamatoria, y incluso uno se puede hacer un examen de PCR, no es la misma que se hace para el coronavirus, sino que esta es la proteína C reactiva en sangre, y esto me va a decir que mi órgano está inflamado. Entonces, básicamente lo que nos quiere decir esta imagen es que como desde el tejido adiposo, toda esta cascada inflamatoria puede pasar al torrente sanguíneo y luego pasar a los órganos y viceversa, y se transforma en un círculo inflamatorio dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Siguiente imagen. Aquí ya tenemos un estudio en el cual querían ver el efecto inflamatorio y compararlo con el riesgo de mortalidad, ya que el cáncer es una enfermedad terrible, que finalmente lo que se quiere evitar es la mortalidad, ¿ya? Así de simple. Entonces ellos dividieron 2.470 pacientes con cáncer colorectal, lo dividieron en 4 grupos. El primer grupo tenía una inflamación a nivel sistémico y sarcopenia, que es una baja cantidad de masa muscular. El segundo tenía inflamación, pero no tenía sarcopenia. El tercero tenía inflamación, pero sí tenía sarcopenia. Y el último grupo no tenía inflamación ni sarcopenia, ¿ya? Por lo tanto, tenía una buena capacidad muscular y no tenía estos factores inflamatorios en el sistema. Y los principales hallazgos de este estudio es que se encontró una relación entre aquellos pacientes que antes del diagnóstico presentaban altos niveles de inflamación, a la hora del diagnóstico tenían mayor prevalencia en la sarcopenia. Y esto se debe a que todo este ambiente inflamado prolifera en la degradación de la masa muscular, provocando incluso caquexia o sarcopenia en los pacientes, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente que es obeso o tiene exceso de grasa, por lo tanto va a tener un sistema inflamado, va a desarrollar un cáncer y eso le va a llevar a una degradación muscular, y al final se va a traducir todo eso en un mayor riesgo de mortalidad. Y otro de los hallazgos de este estudio es que aquellos pacientes que presentaban inflamación y sarcopenia tenían el doble de riesgo de mortalidad
que aquellos que no tenían inflamación ni sarcopenia. ¿Ya? Entonces, bastante importante conservar una buena masa muscular, tener una buena condición física para que nuestro cuerpo no presente esta inflamación sistémica. Siguiente imagen. En esta imagen vemos cómo el ejercicio puede actuar a nivel de diferentes tipos de órganos, desde el cerebro, pasando por el músculo esquelético, diferentes tipos de órganos blandos y el tejido adiposo, y en cada uno de ellos va a tener una acción antiinflamatoria. Ya es tremendamente importante. Desde el cerebro, que pasa por el sistema nervioso simpático, aumenta la adrenalina y lo que conlleva a una disminución del factor de necrosis tumoral, etc. ¿Ya? Siguiente imagen. Esta imagen es bastante buena y es para tocar un punto en el cual hay ciertas citoquinas que nos provocan inflamación, pero a la vez son las mismas citoquinas que nos provocan efectos antiinflamatorios. ¿Ya? ¿Y cómo esto? Y esto se debe al origen de esta producción de citoquinas. En la imagen A o en la imagen de arriba podemos ver como la interleuquina 6, que es proinflamatoria, va acompañada del factor de necrosis tumoral y ambas actúan promoviendo una cascada proinflamatoria, ¿ya? O sea, maligna, una cascada maligna, porque son liberadas por el tejido adiposo defectuoso, como vimos anteriormente. Mientras que en la B, en el gráfico B, podemos ver que durante el ejercicio la acción de la interleuquina 6 está aumentada, ¿ya? Pero provoca un efecto antiinflamatorio, un efecto bueno. Y esto se debe a que cuando la interleuquina 6 es producida por el músculo, no va acompañada por el factor de necrosis tumoral y por lo tanto tiene un factor antiinflamatorio. A diferencia de que si es secretada por el tejido adiposo, va acompañada de este factor de necrosis tumoral y nos provoca inflamación. Entonces, para recalcar esta diferencia en la cual el ejercicio sí va a provocar una inflamación baja aguda, pero el efecto a largo plazo es totalmente antiinflamatorio, sea cual sea las vías que utilicen. ¿Ya? Siguiente imagen. Aquí ya vemos otro de los temas, otro bloque en el cual vemos la inmunidad, ¿ya? El ejercicio y la inmunidad, cómo aumentamos la inmunidad en el cuerpo, y este es un estudio bastante interesante en el cual a ratoncitos se le inyectaron diferentes tipos de cáncer, ¿ya? Se le inyectaron unas células B16 que provocan un cáncer de melanoma subcutáneo, y en el gráfico B podemos ver cómo aquellos ratones que hicieron ejercicio tienen un menor volumen tumoral, ¿ya? O sea, el tamaño del tumor es mucho menor que aquellos que no hicieron ejercicio. Lo mismo se ve en el gráfico C, donde se ve esta diferencia entre aquellos control que no hicieron nada y aquellos que hicieron ejercicio. Se puede ver cómo el volumen tumoral es mucho menor en aquellos ratones que hicieron ejercicio, ¿ya? Y este estudio es tan bueno porque nos muestra esta imagen que está con la letra E, donde eran ratones con cáncer pulmonar que se les inyectó, y aquí tenemos los pulmones de los ratoncitos. Al lado izquierdo podemos ver los pulmones que no hicieron ejercicio y están totalmente ya inservibles, con una metástasis, incluso algunos están ya totalmente negros, que es el cáncer, totalmente metástasis y ya no pueden más por los ratones. Mientras que aquellos ratones que hicieron ejercicio, podemos ver cómo sus pulmones, en algunos casos, incluso no presentan tumores, y el volumen tumoral y la cantidad de tumores es mucho menor, ¿ya? Incluso en algunos de ellos se logró una remisión completa de los cánceres de pulmón. Bastante interesante. Siguiente imagen. A estos ratoncitos se les inyectó cierto compuesto que a los 10 meses provoca cáncer hepático. Y podemos ver en el gráfico de la derecha cómo a los 10 meses aquellos ratones que no hicieron ejercicio, el volumen tumoral o el peso tumoral va en aumento ya, y a los 10 meses ya está a tope prácticamente, un cáncer totalmente liberado metastásico, ¿ya? Mientras que aquellos que no hicieron ejercicio no presentaron la aparición del tumor hasta el mes número 10 y en una cantidad que fue un 60% menor a aquellos que no hicieron nada. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces, esto se debe
a que durante el ejercicio hay una mayor liberación, distribución y proliferación de células inmunes, ¿ya? Y estas células inmunes las podemos ver en el primer gráfico a la izquierda, donde están las natural killer, las CD36, etcétera, que son todas estas del sistema inmune, que los ratones que hicieron ejercicio están totalmente aumentadas, ¿ya? Ya sea los que hicieron, los que tenían cáncer de pulmón, cáncer de la piel, cáncer hepático, en todas ellas, aquellos ratones que hicieron ejercicio tienen un sistema inmune aumentado, ¿ok? Y además se hipotetizó que este aumento de la célula inmune tenía que ver con el efecto del ejercicio porque aumenta la epinefrina, la cual libera una mayor cantidad de natural killers, y la interleuquina 6 que redistribuye esta célula inmune a los lugares donde se necesita que actúen, ¿ya? Siguiente imagen. Entonces lo que quisieron hacer ellos era comprobar esto, y en estos mismos ratones que hicieron ejercicio, les inyectaron propanolol, el cual inhibe la acción de la epinefrina y por lo tanto no habría una mayor liberación del sistema inmune. Y la verdad es que lo lograron porque aquellos ratoncitos que habían logrado disminuir el volumen tumoral con el ejercicio, al suministrarles propanolol, el cual inhibe la epinefrina y por lo tanto inhibe el sistema inmune, lograron que casi igualara el volumen tumoral de aquellos que no hacían ejercicio. A diferencia de los ratones controles, que le inyectaron epinefrina y lograron simular en cierta forma el efecto del ejercicio en ellos. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces, bueno, aquí tenemos varias conclusiones del estudio que las estuvimos revisando a medida que avanzamos la diapositiva, así que si alguien las quiere revisar, el PPT va a estar disponible con todos los estudios, etc. ¿Ya? Siguiente imagen. Y la tercera y última de estas vías de señalización grandes que podemos revisar de modo general es la incapacidad inmune que presentan los pacientes con cáncer. Este es el efecto Warburg que lo descubrió Otto Warburg en los años 50, si no me equivoco, y él definió esta diferencia entre una célula normal y una célula maligna, tumoral o cancerígena. Y podemos ver las líneas verdes nos representan la cantidad de glucosa que utiliza esa célula. Y podemos ver la célula normal, que está al lado izquierdo, utiliza menor cantidad de glucosa que una célula tumoral, que utiliza gran cantidad de glucosa para funcionar, ¿ya? Y este organismo defectuoso se debe porque, claro, la energía tumoral utiliza mayor cantidad de glucosa, entonces aumenta la biogénesis de esta célula, aumenta su proliferación, aumenta disminuye esa capacidad para morir de apoptosis, y esto lo que indica es una prevalencia por el metabolismo anaeróbico de la glucosa de estas células, ¿ya? Independiente de oxígeno, a diferencia de una célula normal, que es mayoritariamente dependiente de oxígeno y la glucosa la utiliza solamente cuando la necesita alta cantidad de energía. Incluso en algunos estudios se le llama a las células tumorales como células de alto rendimiento, ¿ya? Porque principalmente están trabajando a una muy alta intensidad, pero a tal punto que todo el sistema es aberrante y se multiplican defectuosamente. Siguiente imagen. Podemos ver cuatro funciones que salen o después se hipotetizan de este efecto Warburg, que es su rápida síntesis por producir ATP o sintetizar ATP, lo que, claro, incrementa el acceso casi ilimitado de una fuente de energía glicolítica anaeróbica, aumenta la biosíntesis, y todo este microambiente tumoral provoca una disrupción de la arquitectura en el tejido, lo cual provoca una evasión en las células inmunes, ¿ok? Entonces por eso son tan fuertes y tan de alto rendimiento estas células cancerígenas, ¿ya? Siguiente imagen. Aquí podemos ver un pequeño resumen que se hizo en el año 2017, en el cual se puede ver todo el tipo de acciones en las cuales el ejercicio tiene su efecto, ya sea de evadir el crecimiento tumoral, evadir la metástasis, aumentar la angiogénesis, mejorar la vascularización, para que así cualquier medicamento se distribuya de una mejor manera,
etcétera. ¿Ya? Y en este año todavía no estaba definido, que está en el lado izquierdo abajo, se puede ver como que faltan muchos elementos donde aparece un telómero. Ya más adelante lo vamos a explicar porque todavía en ese año no está bien investigado. Siguiente imagen. Entonces aquí sí tenemos un gráfico de cómo el ejercicio, como lo vimos al principio de la presentación, puede llegar hasta a nivel cromosómico de nuestro ADN prácticamente, porque el ejercicio por diferentes vías, ya sea disminuyendo la misma inflamación, disminuyendo el estrés oxidativo, puede recuperar o salvaguardar la longitud de los telómeros. ¿Y qué son los telómeros? Los telómeros son unos complejos genómicos que se sitúan al final del cromosoma y su función es que protegen al ADN y la longevidad. Y el largo de estos cromosomas está relacionado con la longevidad, la esperanza de vida en las personas. Entonces, lo que hace el cáncer es que disminuye este largo del telómero, por lo tanto, ya va un defecto a nivel de cromosoma. Y lo que hace el ejercicio es proteger este largo del telómero, proteger el telómero, por lo cual va a proteger el cromosoma, sus proteínas y va a evitar el envejecimiento celular patológico en estos pacientes y en todos en general. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces, como a modo de conclusión, el ejercicio siempre es intensidad dependiente, ¿ya? Ya que todos estos metabolismos y todas estas señalizaciones de repente tan complejas que vimos una pincelada, son intensidad dependientes. Es por eso que salir a caminar o pasear al perro o ese tipo de actividades, la verdad no tiene ningún efecto a nivel de metabolismo prácticamente. ¿Ya? Por lo tanto, no nos va a servir en un paciente con cáncer que el médico le diga salga a dar 5 vueltas a la manzana durante el día y eso le va a hacer bien. No, eso es mentira. ¿Ya? Es por eso que las recomendaciones de la OMS tan generales en este tipo de pacientes no nos sirven de mucho prácticamente, ¿ya? Entonces el ejercicio debe ser responsable de corregir este ambiente glicolítico, disminuir el estado inflamatorio y promover el funcionamiento del estado inmune en el sistema. ¿Ok? Este estudio del 2019, si no me equivoco, no tengo la imagen precisa, donde se le realizó de nuevo a un grupo de ratones, lamentablemente, se le realizó un seno injerto de cáncer pancreático a estos ratones, ¿ya? Básicamente le inyectaron cáncer pancreático y en el gráfico podemos ver el volumen tumoral que fueron desarrollando estos ratones, ¿ya? Y aquellos ratones que hicieron quimioterapia y ejercicio fueron el grupo que obtuvo un menor volumen tumoral. Como ya vimos anteriormente, siempre el ejercicio logra un menor volumen tumoral, una menor proliferación, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de este estudio? Es que, claro, es que se puede ver la interacción entre el tratamiento farmacéutico y el ejercicio, que va a ser beneficioso, porque acá dividieron en 4 grupos, aquellos que no hicieron nada, aquellos ratones que solamente hicieron ejercicio, otros que solamente hicieron quimio y otros que hicieron ejercicio y quimioterapia. Y el mejor resultado, el que obtuvo menor volumen tumoral, fue aquellos ratones que hicieron ambas cosas, ¿ya? ¿Y por qué se dio esto? Se habla de que el ejercicio provoca un aumento en la perfusión sanguínea y maduración vascular, lo cual se asocia a una mejora en la administración de los fármacos y la respuesta de la quimioterapia, ¿ya? Y también otro punto importante de este estudio es que aquellos ratones que hicieron quimio y ejercicio provocaron tal regresión tumoral seguía un periodo en el que el tumor no fue detectable. Entre el día 20 y el día 70 prácticamente estos ratones no tuvieron tumor, ¿ya? Y luego se vio un pequeño crecimiento tumoral producto de que el tratamiento fue solamente en los días que aparecen ahí, del 20 al 40, si no me equivoco, solamente fueron esos días de tratamiento y después los ratones dejaban de hacer tratamiento, por eso ya se ve un volumen tumoral, pero el efecto del ejercicio continuó hasta el día 70. ¿Ya? Entonces, bastante interesante. ¿Qué pasaría si el paciente hacemos ejercicio durante la quimio y después sigue haciendo ejercicio por el resto de su vida, que debería ser lo que hacemos todas las personas?
¿ya? Entonces este volumen tumoral no se alcanzaría a desarrollar porque no le estamos dando al ambiente por ninguno de los lados, ¿ya? Siguiente imagen. En este estudio, ya con personas, con mujeres que tenían cáncer de mama, si bien eran 240 mujeres que tuvieron cáncer de mama, en estadio 2, del 1 al 3, perdón, del 1 al 3, ¿ya? De todos los periodos. Durante la quimioterapia, si bien el ejercicio empezó después de la segunda quimioterapia, solamente fue por un tema de que esta clínica o este laboratorio no tenía suficientemente tiempo para hacerle todos los análisis previos a las quimioterapias. Solamente por eso, ya ninguna razón fisiológica para empezar a hacer ejercicio en la segunda quimioterapia. Ellos lo declaran ahí en el estudio, la razón por la que empezaron a hacer el ejercicio en la segunda quimioterapia. Y podemos ver que dividieron en tres grupos. Grupo control, grupo que hacía pesas y después hacía unos combates de HIIT, grupo que hacía ejercicio continuo y después hacía HIIT. O sea, el entrenamiento de estas personas era bastante importante, ¿ya? Ya que los que hacían pesas trabajaban al 80% de su repetición máxima. Bastante alto el entrenamiento que hacían estas mujeres, bastante power. Y los que hacían ejercicio aeróbico eran 20 minutos de ejercicio aeróbico y después tenían HIIT. Ambos grupos tenían HIIT posterior. Y el HIIT también era bastante pesado. Hacían 3 minutos de ejercicio con 3 minutos de descanso por 3 veces, ¿ya? O sea, era una sesión más o menos de 1 hora y media, casi a alta intensidad, ¿ya? Con intervalos y todo, pero muy, muy fuerte el entrenamiento. Entonces, teniendo en cuenta que son pacientes con quimioterapia y le estamos haciendo este tremendo entrenamiento, es para darse cuenta de que ninguna persona está incapacibilitada para realizar ejercicio y sobre todo hasta intensidades. Y podemos ver cómo el consumo de oxígeno, que es la capacidad física, solamente disminuye de manera considerable en aquellos que no hicieron ejercicio. Tenemos 3 gráficos de fuerza, ya que el primer gráfico corresponde al muslo, el segundo gráfico corresponde a la fuerza del brazo en el que ocurrió la operación y el tercer gráfico ocurre al brazo que no se realizó operación. Y vemos que en las 3 mediciones de fuerza diferentes, claro, los que hicieron pesas obtuvieron mayor fuerza por una cosa del tipo de entrenamiento, y los que tuvieron una mayor declive en su fuerza fueron los que no hicieron absolutamente nada, ¿ya? Y por último, el penúltimo gráfico muestra su composición de masa grasa, en la cual, si bien los 3 aumentan levemente, el que mayor aumenta su tejido adiposo fue aquellos que no hicieron ningún tipo de actividad física. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces, ¿por qué se mide la capacidad física? Esta diferencia que yo les decía antes entre capacidad física y actividad física, ¿ya? Porque la capacidad física se relaciona o se asocia al riesgo de mortalidad, ya sea por causa de la patología o por cualquier tipo de causa, ¿ya? Hay estudios bastante grandes donde se relaciona esto mismo, pero por cualquier tipo de causa, en cualquier tipo de persona. Y es la misma relación prácticamente. Y podemos ver que esos son 2 estudios diferentes del mismo autor en diferentes años. Y claro, la conclusión de estos estudios es que a mayor capacidad física yo tengo menor riesgo de morir. Así, simplemente de esa forma. Sobre 10 METs, que vendrían siendo 35 ml por kilogramo de peso, en un VO2 máximo, ya nuestra mortalidad se disminuye casi al doble o triple que aquellos que tienen bajo 5 METs, que es una capacidad física muy baja. Y lamentablemente en Chile o en las evaluaciones que me ha tocado ver o realizar, la capacidad física es tremendamente deficiente en todas las personas, ¿ya? No solamente en pacientes, sino que todas las personas presentan una capacidad física muy deficiente. Yo creo que entre 5 y 6 metros no pasa la mayoría de las personas, y más las que están con patología, ¿ok? Siguiente imagen. Entonces aquí podemos ver un estudio que se hizo para tratar de reducir este declive en la capacidad física de aquellos que estaban en procesos de quimioterapia, ¿ya? Entonces, un grupo de mujeres, mientras hacían quimioterapia, algunas hicieron ejercicio y otras no hicieron ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio hicieron? Hicieron un HIIT, un ejercicio de alta intensidad intervalado, ¿ya? Bastante fuerte, ya que se le hizo una prueba de potencia
Y en base a esa prueba de potencia, ellas realizaban 1 minuto al 90% de su capacidad en potencia y luego 2 minutos al 10% de esa potencia, ¿ya? Y esto lo repetían 7 veces. Bastante extenuante a aquellos que hayan realizado alguna sesión de HIIT en bicicleta o en trotadora, donde sí se puede evidenciar de mejor manera la fatiga. Se van a dar cuenta que es un ejercicio tremendamente cansador y fuerte por algo de alta intensidad. Y podemos ver que el grupo control, aquellas que no hicieron ejercicio, su capacidad física o su fitness cardiorrespiratorio disminuyó un 14%, pasando bajo 5 METs, o sea, un alto riesgo de mortalidad, mientras que aquellas que sí realizaron ejercicio mantuvieron su capacidad física. Si bien era baja todavía, pero la mantuvieron, lo cual es tremendamente importante, ya que posterior a esto se puede seguir aumentando nuestra capacidad física para ir disminuyendo el riesgo de mortalidad. Siguiente imagen. En esta imagen ahora vemos cómo se relaciona la fuerza con el riesgo de mortalidad en pacientes con cáncer, ¿ya? Ya que por un lado sí tenemos que entrar nuestra capacidad física para disminuir nuestro riesgo de mortalidad, dejando de lado todo lo fisiológico, ¿ya? Como enfocándonos en los resultados. También tenemos que trabajar nuestra fuerza y nuestra masa muscular para el mismo objetivo, que es reducir la mortalidad en un paciente oncológico, ¿ya? Y aquí este estudio lo quise poner porque es bastante sencillo la forma que ellos dividieron los grupos o realizaron las sesiones, ¿ya? Ellos tenían en todo este universo de pacientes, lo dividieron en pacientes activos y pacientes inactivos. ¿En base a qué? Simplemente en un cuestionario médico veían si cumplía o no con las recomendaciones nacionales, o sea, internacionales de la OMS de actividad física. Entonces, ellos pudieron ver que, claro, aquellos que sí tenían una actividad física recomendada, tenían menor mortalidad que aquellos que no tenían. Y después que hicieron ellos, este grupo de investigadores, realizaba una sesión de entrenamiento a la semana solamente de fuerza. O sea, aparte de lo que ellos hacían en su vida diaria, solamente una vez a la semana entrenaban con pesas o entrenaban fuerza. Y vieron que su riesgo de mortalidad bajó notoriamente, significativamente, y aún más en aquellos que eran físicamente activos, ¿ya? Porque ya ser físicamente activo lo disminuye, y si le añadimos solamente un entrenamiento de resistencia, disminuye aún más. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Esta diapositiva la quise poner ya concluyendo el tema, porque nos muestra que el ejercicio no solamente tiene un efecto en todas estas vías de señalización que son un poquito más complejas y que todavía están en desarrollo y hay que seguir estudiándolas, sino que el ejercicio mejora prácticamente todos los efectos secundarios que puede provocar un tratamiento en un paciente con cáncer, desde que la quimioterapia induce amenorrea en las mujeres, el ejercicio bloquea esto, por lo tanto va a disminuir este efecto secundario. También el ejercicio disminuye la fatiga crónica que presentan todas estas personas, ¿ya? Es por eso que hace ruido cuando la persona está en un proceso de quimioterapia y la mandan prácticamente desde la quimio a que vaya a tomar reposo a su casa, ojalá todo el proceso de la quimioterapia, todos esos meses. Y eso es tremendamente dañino para la persona, porque baja todos sus niveles de capacidad física, de fuerza, sarcopenia, aumenta inflamación, todo lo que vimos en esa cantidad de meses durante la quimioterapia, pero además va a presentar una fatiga crónica y todos estos efectos secundarios de la quimioterapia, ¿ya? En cambio, si yo le hago ejercicio a esa persona, va a disminuir su fatiga, se va a sentir mucho mejor y va a mejorar todas las vías de señalización más específicas. Entonces, es hacerle un daño tremendo decirle a las personas que haga reposo en un proceso de quimioterapia. Y antes de la quimioterapia, se evidenció en unos estudios, precisamente en el estudio que vimos de inflamación, que aquellos que hacían ejercicio antes de las quimioterapias, al momento de tenían una mejor vascularización, tenían una mejor red vascular, lo cual mejoraba el efecto de la quimioterapia. Por eso hacer ejercicio antes, obviamente es mucho mejor, porque mi cuerpo va a estar más preparado
ya sea para atacar mediante el sistema inmune, para disminuir la inflamación y para redistribuir los fármacos que me entregan. O sea, yo recomendaría hacer ejercicio toda la vida, obviamente, pero en caso de que una persona inactiva o sedentaria le diagnostican un proceso oncológico, de ese mismo día empezar a meterse a un programa especializado, no ir al gimnasio porque no va a tener lo que necesita. Entonces, desde el diagnóstico del día 1, comenzar con un tratamiento de actividad física para que su cuerpo esté preparado y mejor predispuesto ante la quimioterapia, durante la quimioterapia y posterior a la quimioterapia. ¿Ok? Siguiente imagen. Ya para finalizar, vemos qué se está haciendo en Chile. Entonces, el MinSal, el 2016, solamente en todas estas 180, 190 páginas que eran sobre el cáncer, el tratamiento del cáncer, solamente nombra una vez ejercicio físico o realizar ejercicio. En todo esto, el MinSal lo nombra una vez y dice: toda persona con cáncer debe recibir consejería sobre control de peso, ejercicio, limitar el consumo de alcohol, etc. O sea, nada, simplemente nos dicen que le tenemos que decir a una persona con cáncer mejore su calidad de vida. La persona no va a saber qué hacer, no va a saber dónde ir, no va a saber qué tipo de ejercicio hacer, no va a saber cómo disminuir su peso, cómo limitar el consumo de alcohol. Entonces tiene que ser una red interdisciplinaria de profesionales, desde lo farmacológico hasta lo psicológico, lo nutricional y el ejercicio. ¿Ok? Siguiente imagen. Ya en el 2018 se lanzó el Plan Nacional del Cáncer, que dura 10 años hasta el 2028, un programa bien largo que también tenía alrededor de 200 páginas, las cuales me leí para revisarlo y estar actualizado y poder ver cómo se evalúa o cómo se trata el cáncer a través de las indicaciones de ejercicio. Y ahora sí nos encontramos con una mayor cantidad de párrafos, 2 o 3 párrafos, donde se habla del sedentarismo, de la obesidad, de la nutrición, etcétera, pero no hay ninguna guía clara, solamente nos recomienda lo que nos dice la OMS: 150 minutos de actividad física moderada o 90 de intensidad alta. Básicamente es más de lo mismo y está solamente dentro de esa guía por estar, porque tiene que estar, pero no hay una guía clara que nos diga cómo se debe tratar a un paciente con cáncer a través del ejercicio junto con todo el tratamiento farmacológico que está totalmente estudiado y etcétera. Y esto, una de las razones se debe porque dentro de este programa del Plan Nacional, revisé a todos los agentes que están dentro de este programa. Obviamente está lleno de oncólogos, que son los especialistas y los principales encargados de este tipo de pacientes, pasando por oncólogos, cirujanos, todo tipo de médicos, etcétera, en alrededor de 200 o 250 personas, de las cuales ninguno era un especialista de la actividad física. No había ni un kinesiólogo, no había ni un profesor, ni un fisiólogo, ni un doctor en ciencias de la salud, de la actividad física, no había ningún profesional de la actividad física para poder aportar a esta guía. Entonces, por ende, las recomendaciones son totalmente recomendaciones generales, y el que generalmente recomienda, generalmente miente, como decía un profesor que tuvo una vez en la universidad. El que habla de manera general, generalmente desconoce o miente. ¿Ya? Y siguiente imagen, para concluir esto, les dejo una frase que es una de nuestras frases típicas de nuestro programa, que la tenemos ahí en nuestra puerta del programa, donde tratamos pacientes oncológicos, diabéticos, etcétera, que nos dice: si no dedicas tiempo para realizar ejercicio en tu día a día, terminarás perdiendo ese mismo tiempo en la propia enfermedad. Para dejarlo como reflexión para todo paciente o profesional que se enfrenta a este tipo de temas. ¿Okay? Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias Álvaro por la invitación y poder compartirle esto, poder compartir mi experiencia y las actualizaciones para que cada día a día vayamos mejorando los centros de salud. Y como este programa se lleva en una clínica que tuvo la iniciativa y médicos oncólogos que comparten esta visión, esto ojalá se pudiera replicar a nivel nacional y que fuera de forma gratuita para todo paciente, como en algunos países desarrollados, en los cuales dice, sí, la actividad física
es parte obligatoria del tratamiento con pacientes con cáncer. Entonces, hay que ver para esos países que están más desarrollados y que tienen la mejor evidencia en el tratamiento y tienen menor mortalidad, etc. Eso. Muchas gracias. Avísame.